Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Hola, esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón para hoy, viernes 1 de agosto del 2025, episodio 47 del podcast. Les recuerdo que veamos los días lunes y viernes, siempre bien temprano. Está disponible este podcast para ser escuchado camino al trabajo, estudios o desayuno. Pero hoy, un percance técnico nos impidió salir más a la hora de costumbre. No fue el tsunami como tampoco la lluvia de más de 24 horas que partió temprano este día jueves y que sigue hoy viernes. La lluvia muy necesitada por la falta en la zona central por la falta de lluvias y el norte chico también durante el mes de la segunda mitad de junio y todo julio. Reservas de nieve habían caído a la mitad de su capa. Incluso el mes de julio fue el más seco desde la mega sequía que partió el año 1998. Así que estas lluvias han traído un gran respiro. 24 horas de agua es muy bueno acá en la zona central y particularmente donde se encuentran ubicados los estudios centrales de Más 569, el podcast, aquí en Viña del Mar, donde no ha parado de llover desde aproximadamente las 5 de la mañana del día jueves. Un dato curioso, que ese día en que se levantó la alerta de tsunami por Senapred y los celulares sonando en todo el país. La razón de la falta de lluvias desde mediados de junio y todo julio es por una alta permanente frente a las costas de Chile central y norte que impedía el ingreso de frentes fríos o bajas, enviándolos hacia el sur, particularmente desde Puerto Montt al sur. El cambio climático y sus estragos en Chile. Bueno, como sabes, este podcast está en Spotify y en YouTube, ya que nos escuchas. En una de estas plataformas te invito a darle like, a comentar, a suscribirte y compartir para que este proyecto de periodismo de opinión pueda seguir en la senda del crecimiento y desarrollo. Vamos a nuestro podcast, el episodio número 47. Hoy es viernes 1 de agosto, día de aranceles en Estados Unidos. Lo dudo, dije. Eso es lo que dije al cierre del podcast del día lunes. Aranceles del cobre al 50% y además agregó el hecho del visa waiver que sería cancelada. Bueno, nada de eso ocurrió. Luego del anuncio del presidente de Estados Unidos que los productos de cobre terminado o que contengan cobre tendrán un arancel del 50%, que obviamente pagarán los consumidores de Estados Unidos en las ferreterías. Ahora Chile exporta cátodos y ánodos de cobre a Estados Unidos. Material no terminado. Del total de las exportaciones de cobre, Chile exporta a Estados Unidos el 11,5% de toda la producción. Ese es el último dato del año 2024. Mientras tanto, China compra por sobre el 52% y Japón compra en el tercer lugar un 10,5%. Luego más atrás viene Corea del Sur y Brasil. Pero un detalle, pronto entrará la India. En el gobierno, el canciller Alberto Van Klaveren, el ministro de Hacienda Mario Marcel y la ministra de Minería Aurora Williams encabezaron una quinta reunión del grupo de trabajo que analiza las medidas comerciales anunciadas por la administración de Donald Trump, en particular sobre el cobre. Esta es la llamada Mesa del Cobre. Las autoridades coincidieron en que este anuncio es una muy buena noticia, que los insumos de cobre, como minerales, concentrados, cátodos y ánodos, y la chatarra de cobre no estén sujetos a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial ni aranceles recíprocos, tal como informó el gobierno de Estados Unidos.
El canciller Alberto Van Klaveren daba a conocer la opinión del gobierno a la noticia venida de Estados Unidos y cómo se logró esto. De manera también muchas veces silenciosa, aquí se trabajó de manera seria, de manera sistemática, de manera también muchas veces silenciosa, y creemos que la seriedad con que Chile enfrentó este tema ha sido justamente recompensada con este resultado. Quiero agradecer la cooperación que se ha recibido de todos los sectores involucrados y destacar también la sintonía con que pudimos trabajar los distintos ministerios involucrados en esto, nuestra embajada en Washington, nuestra subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y también el sector privado, también representado acá y también representado por otras grandes empresas productoras de cobre que podrían haber sido afectadas por esta medida. Y aprovecho esta ocasión para destacar también el buen resultado de la visita de la ministra del Interior, Homeland Security, la señora Kristi Noem, a Chile, sobre todo por las seguridades que ella ha entregado respecto del mantenimiento del programa del Visa Waiver, otro resultado muy favorable y que confirma el carácter estratégico y central que tiene la relación de Chile con Estados Unidos. La ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que esta es una noticia importante. La confianza respecto a Chile como socio confiable, pero además como un productor responsable, nos parece que es un elemento importante que destacar, dijo la ministra. Además, agregó, el trabajo no termina acá. Para Chile es importante seguir instalando los minerales críticos que el mundo necesita, así como también abrir nuevos mercados. Entre paréntesis se le hace la India. Como lo señalamos en un principio, dijo la ministra Williams, el mundo necesita de minerales críticos. La demanda de cobre está sostenida en distintos países que son clientes de nuestras empresas exportadoras. Por lo tanto, desde ese punto de vista, tanto abrir nuevos mercados como es la responsabilidad que le corresponde al gobierno, dice la ministra Williams. Y por otro lado, abordar una producción responsable de minerales, que son tareas que hay que seguir y continuar, cierra la ministra Williams, y agregar que el cobre chileno tiene trazabilidad de origen y además cada día la huella de carbono es menos importante, es decir, viene disminuyendo con la instalación de desaladoras, con la instalación de la energía eléctrica renovable venida de paneles solares y campos eólicos que han venido construyendo desde el 2015 en adelante. Es decir, en 10 años la minería chilena, la gran minería chilena, ha dado un salto para ir reduciendo su huella de carbono de manera significativa, lo cual, como dice el presidente de Codelco, el Consejo de Directores de Codelco, Máximo Pacheco, el objetivo es llegar en el corto plazo a la producción de cobre verde. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que esta decisión refleja que como principal proveedor de cobre contribuimos a fortalecer seguridad a Estados Unidos porque somos un proveedor confiable, agregó Marcel, de calidad y transparente en comercio exterior. Dijo Marcel que hay que agregar que la decisión se comunica por parte de Estados Unidos es una buena noticia no solo para Chile, sino también para la industria manufacturera de Estados Unidos por haber llegado hasta acá y no es fruto de la suerte ni de la buena fortuna. Aquí hubo, dijo Marcel, un trabajo coordinado entre el sector público y privado. Es decir, las empresas mineras chilenas con sus contrapartes en Estados Unidos hicieron un lobby importante en Estados Unidos ante el gobierno de ese país, particularmente en el sector comercial de Estados Unidos y llegando al oído del presidente Trump, porque
si imponían aranceles del 50% a la producción del producto no terminado, ¿qué ocurre? Que la compra de cobre chileno y de otros mercados se encarecería. No solamente se encarecería en un 50% el valor de la compra de cobre chileno, sino que en el producto terminado, cañerías, fibra óptica, en fin, una gran gama de productos que se ocupan en baterías, que se ocupan en la electromovilidad, que se ocupan en la construcción o manufactura de automóviles. Es decir, el cobre es muy importante y se ocupa en distintos elementos. Por eso que resalta Mario Marcel, el ministro de Hacienda, que la industria manufacturera de Estados Unidos, junto con los exportadores chilenos y la empresa chilena, hubo un trabajo silente a largo plazo y no la histeria que se dio en ciertos sectores del país, que particularmente todo esto era porque el presidente Gabriel Boric se daba gustitos de ir al BRICS, de ir a la India, de que sus dichos contra o los anuncios de Chile en relación a Israel iban a dañar a la economía chilena, que nos iba a perjudicar. Bueno, la histeria de sectores que podríamos decir que son lacayos o lamebotas del imperio, que se asustan ante cualquier cosa. El imperio me refiero a Estados Unidos desde el punto de vista político antiguo, porque ese imperio está en decaída, es decadente y está en franco retroceso con obviamente, auge chino, y también por la diversificación de mercados y el desarrollo de productos de la industrialización en otros mercados. Corea del Sur, Japón, India prontamente tiene que empezar los procesos de industrializar su país en áreas importantes, aparte de la venta de servicios que son en el área de la computación, en la construcción de software, en los servicios telefónicos que ellos que entregan al mundo norteamericano. Tienen que ir diversificando su economía y ir produciendo más para ir entrando al mercado global de una forma más sólida. Así que el miedo, el susto de los agoreros de siempre, de quienes se manifiestan que debemos ser siempre sumisos a Estados Unidos, ahí está el resultado. Trabajo callado, trabajo silente, sin emitir opiniones. El resultado es que Chile sigue tal cual como antes. Y como lo dije yo en algún momento en podcasts previos o en los cortos de TikTok, que pueden buscar en TikTok, podcast más 569, que Estados Unidos, o particularmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es visto como un presidente que hace anuncios rimbombantes, pero inmediatamente esconde la mano. Y aquí vamos a hablar de algunos ejemplos. Es decir, y un analista del Financial Times en Estados Unidos dijo que Trump, usando una analogía muy particular, Trump es igual a un taco. Trump always chickens out. T de Trump, A de always o siempre, C chickens, se achuncha, out, la O de out. Es decir, o en castellano sería, en chileno, sería Trump siempre tira el poto para las moras. Y bueno, veamos esta realidad de Trump. Veamos qué es lo que ocurre con sus acuerdos firmados, acuerdos marcos firmados a la fecha. Y vamos viendo lo más importante que ha firmado Trump desde que hizo su anuncio el Día de la Libertad. Son todos, al final de acuerdo, anuncios. No hay detalles, no hay mecanismo de implementación. No hay aprobación en las legislaturas de los países firmantes, es decir, Estados Unidos, el Congreso, con el Parlamento japonés, o con el Gran Bretaña, o con la Unión Europea. Vamos viendo, o con China. Vamos viendo.
El anuncio del acuerdo con Europa, que todos dicen, o los analistas manifiestan, y hay también escozor en Europa, enojo, que Estados Unidos le ganó el gallito arancelario a la Unión Europea. Pero veamos acá, aquí no hay detalles. La Unión Europea acordó pagar arancel de un 15% en todos los productos, en casi todos los productos que reciben o que compran de Estados Unidos. Y al mismo tiempo de que todos los productos norteamericanos, todos los productos europeos tendrán un arancel del 15%. ¿Y quién paga ese arancel? El consumidor final. ¿Y dónde el consumidor final? En Estados Unidos. Europa además acordó aumentar el nivel de inversión en Estados Unidos por más de 600.000 millones de dólares. Este presunto acuerdo marco sigue las líneas trazadas el 11 de julio, en la cual Trump amenazaba de imponer aranceles del 30% en todas las exportaciones de Europa a Estados Unidos, a no ser que se firmase un acuerdo el 1 de agosto. Bueno, se firmó hace pocos días en Escocia mientras Trump jugaba golf. La prensa y analistas expresaron que Trump le dio un golpe a la Unión Europea. Diversos mandatarios expresaron su molestia con la Comisión Europea, particularmente con su presidenta Ursula von der Leyen. Macron considera este acuerdo malo. Viktor Orbán de Hungría, el caballo de batalla de la extrema derecha europea y global, lo catalogó como mal acuerdo, porque siempre ataca a la Unión Europea, pero jamás reniega de recibir los beneficios que le entrega la Unión Europea, como es la transferencia de fondos que homologa a los países de menores ingresos con aquellos de mayor ingreso. Orbán, en el fondo, busca horadar o acabar con la Unión Europea por las libertades sociales y derechos fundamentales que entrega a sus ciudadanos. Orbán, el autoritarista, al mismo tiempo felicitó a Trump por su gran victoria. Obviamente su gran aliado, que tenía que felicitarle, al mismo tiempo seguir jugando a ambos bandos. Como es acabar con la democracia liberal, acabar con los derechos fundamentales ganados en Occidente y volver a una autocracia dirigida por Viktor Orbán. El gran seguidor del modelo de Orbán en Chile es José Antonio Kast. Y no hay momento en que Kast no deja de ir a Europa y particularmente a Hungría. Recordemos que estuvo en la última reunión del APEC en Hungría, donde habló del gran resalte de la opresión que vimos en Chile y cómo somos oprimidos por los derechos que se entregan a las personas por un gobierno de izquierda, y que pronto esto cambiará y pronto llegará la libertad a nuestro país, según manifestaba José Antonio Kast. Volviendo a los acuerdos. Este acuerdo llega una semana después del presunto acuerdo con Japón. El presidente Trump lo llamó acuerdo, un marco de acuerdo para los japoneses, que es el más grande jamás logrado en la historia, dijo Trump. Bueno, después logró el siguiente con la Unión Europea. Cada vez es más rimbombante, es más despampanante, cada vez grandes éxitos por Donald Trump. Es decir, todo acuerdo es mejor que el anterior y cada vez mejor para Estados Unidos, en desmedro, obviamente, de los firmantes. Es decir, los firmantes han sucumbido ante la presión de Donald Trump. Es decir, Trump no para de triunfar y hace a Estados Unidos nuevamente grande. Eso es lo que dice el comunicado, eso es lo que dice el anuncio, eso es lo que dicen las noticias, eso es lo que consume el norteamericano medio, que es tan educado y tan formado como el chileno medio, es decir, poco y nada, en esta realidad del mundo de hoy, porque la educación es un elemento fundamental para mantener a la gente ignorante. La falta de información, la falta de educación, tienes tú a un pueblo ignorante. Realidad de Estados Unidos y realidad que hemos replicado en Chile en gran medida, particularmente a través de los medios corporativos que cada día venden una misma noticia. Y una misma noticia. ¿Se han dado cuenta que esta última semana los asesinatos, los atracos, los robos, las grandes crímenes han desaparecido de las pantallas? Puede ser que no haya,
O puede ser lo otro, que desde el empresariado se han dado cuenta que daña a la economía de servicios, y también la imagen país, que es un punto importante siempre para el empresariado chileno, la imagen país. Pero esta campaña que partió con la Fundación Paz Ciudadana creada por Agustín Edwards Eastman de El Mercurio y todo su conglomerado mercurial de negocios, de prensa, 20 años, horadando y creando una realidad falsa, paralela. Sí hay crimen, sí hay criminalidad, sí aumentó con la llegada de la criminalidad extranjera post-pandemia y el desbande que hubo post-pandemia en el país, con muchas incivilidades y crímenes que no se conocían, que se perpetraron, pero que han venido siendo perseguidos severamente por las policías y la justicia. Y ya vemos cómo los primeros trenes de Aragua están siendo sentenciados a importantes penas de cárcel. Por ejemplo, el clan gallego de Arica, que algunos parten en 40 años de cárcel. Y esto es porque de alguna u otra forma la justicia sí opera. No ha llegado tarde, ha llegado de forma pronta, aprendió, pero llegó. Y está llegando en este sector. Ahora el tema es que la prensa, los matinales, las noticias, siempre liderando con la crónica roja, los matinales pegados por horas por la crónica roja. Pero el director ejecutivo de Paz Ciudadana manifestaba que esto le hace un daño, manifestaba en prensa hace pocos días, manifestaba que esto daña a la economía, daña la imagen país. Y prontamente han venido bajando de hablar de la criminalidad en los medios. Existe, pero no es, por un lado, hay dos elementos, cada vez menor, y por otro lado, el impacto de la noticia de asesinato, de portonazo, etcétera, ha ido bajando importantemente porque ha sido controlada por la policía. Y en segundo lugar, quizás ese mensaje de Paz Ciudadana le llegó a sus financistas, que son el gran empresariado, y que entregaron las pautas, nuevas pautas, a los medios corporativos de prensa. Siguiendo con los aranceles y acuerdos logrados por Estados Unidos, por Donald Trump, el presunto acuerdo marco con Japón, a cambio de reducción de aranceles, que se logró. Un compromiso de parte de Japón de invertir $550 millones directamente a Estados Unidos. Pero, ¿qué dice Japón? Es un préstamo blando. No hay detalles, no hay acuerdo marco, no hay nada ni siquiera que sea una inversión. Para los japoneses nada más que un préstamo y todo préstamo se paga. Esta presunta inversión directa japonesa, según Trump, Estados Unidos recibiría el 90% de todos los ingresos. Curioso, ¿eh? El inversor precisamente el 10% y Estados Unidos recibiría el 90%. Es decir, Japón regala libremente fondos a Estados Unidos a cambio de no imponer aranceles. El gobierno japonés aclaró de los $550 millones de presunta inversión, solo el 1% será invertido en Estados Unidos, es decir, $5.000 millones. Esta inversión es durante un periodo de 3 años. En otras palabras, $1.5 mil millones por año. Los demás son préstamos que tendrán que devolverse. Trump habla de acuerdos, pero en el fondo no son nada más que simples acuerdos entre partes firmados y lo que Trump llama acuerdos marcos, lo que en el fondo Trump llama acuerdos. Y con China. China se compromete a invertir $200.000 millones. ¿En qué? A la fecha nada se ha materializado. $200.000 millones que serían parte de un paquete de inversión chino a Estados Unidos de más de $600.000 millones. ¿A cambio de qué? Resulta que Estados Unidos liberó los chips NVIDIA para la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Para que China o Huawei en particular
no desarrolle su propio chip que compita con Nvidia. Y en fin, y así. Luego hubo acuerdos de inversión que no se han materializado, como por ejemplo $1 trillón de parte de Arabia Saudita. A la fecha nada. En el fondo, ¿qué ha logrado Trump? Es anunciar acuerdos en comunicados de prensa, todo para la prensa y el consumo interno del pueblo norteamericano. Esa es la realidad del negocio Trump, la ilusión. El mago Trump lo podríamos llamar. Volviendo a Europa, este acuerdo marco, 600 mil millones de dólares comprometidos, pero no sabemos en qué. No hay itinerario, no hay nada más que firmas, no hay pauta, no hay nada explicitado. Se habla por parte de Europa de comprar energía en aproximadamente 750 mil millones. Eso significaría que Estados Unidos se quedaría sin energía para exportársela a Europa. Ahora la necesidad energética de Europa está relacionada con la guerra en Ucrania. El problema europeo es que no hay una centralidad unitaria, un ejecutivo fuerte. Hay un acuerdo de 27 naciones, todas dispares en sus necesidades, incluso ideológicas, de destruir la Unión como concebida por parte de Hungría por Viktor Orbán. Da la impresión que este acuerdo marco o presunta capitulación europea es en el fondo la necesidad de mantener las armas y la inversión armamentista fluyendo para seguir aprovisionando a Ucrania en su guerra contra Rusia. La razón es porque la Unión Europea no puede enfrentarse militarmente con Rusia. Por un lado no tiene el interés y en segundo lugar las competencias bélicas no las tiene. Por eso requiere de la OTAN y particularmente Estados Unidos. En el fondo, en todo este tema de aranceles impuestos de alguna forma u otra, ¿quién termina perdiendo en esta arancel unilateral impuesto por Estados Unidos? Es el consumidor norteamericano quien debe pagar los aranceles impuestos a las importaciones de productos a su país. Se necesitan cañerías de cobre, al precio subió un 50% en las ferreterías. Fibra óptica para el edificio, acaba de subir el 50% en todo proveedor externo que no sea Estados Unidos. Estados Unidos produce fibra óptica, pero no las necesidades requeridas para satisfacer sus necesidades internas. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta guerra arancelaria de Donald Trump? Que Estados Unidos se encarece. La volatilidad de los mercados irá apaciguando. La multilateralidad se irá imponiendo sin Estados Unidos. Ejemplos. Chile llega a acuerdo con India en Indonesia. Durante la gira del presidente Gabriel Boric a la India se firmaban acuerdos de cooperación antártica, minería, léase cobre, gestión en desastre e intercambio cultural. Intercambio cultural, léase Bollywood filmando en Chile. Tras el encuentro bilateral, además, las autoridades anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo de asociación económica integral, o CEPA en inglés. A la fecha, ambos países tienen un intercambio comercial con esta potencia mundial de más de 1.400 millones de habitantes, tras la entrada en vigor del acuerdo de alcance parcial del año 2007 y ampliado al 2017, que Chile le entrega preferencias arancelarias a 2.099 productos indios, mientras que la India le entrega preferencias arancelarias de 1.110 productos. Preferencias arancelarias no significa arancel cero, es decir, se va caminando hacia allá. Luego veremos cómo el cobre chileno ingresa a la India. Además, se aprobó en el Congreso el Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Árabes Unidos, que acaba con aranceles del 97% para productos chilenos desde la entrada en vigor del acuerdo y otro 1% que será al tercer año de entrada en vigor del acuerdo. Chile, por su parte, otorgó arancel cero al 99% de las importaciones del Emiratos Árabes Unidos, eliminando de forma gradual el 0,5% adicional. Otro dato. Entre enero y junio de este año, los envíos de bienes y servicios crecieron entre un 6,7%, los bienes y servicios un 13,4%, dijo la subsecretaria de Relaciones Comerciales
internacionales, Claudia Sangüesa. Agregó que el escenario internacional, el desafío es mantener dinamismo. Dijo que el gobierno seguirá trabajando para identificar nuevas oportunidades para el sector exportador, generando nuevos acuerdos, reduciendo barreras no arancelarias y desarrollando una activa agenda de promoción internacional a través de ProChile en los principales mercados del mundo, dijo Claudia Sangüesa. Y bueno, y eso nos lleva de vuelta al día del 10% de aranceles para Chile, productos en Estados Unidos, y del 50% del cobre. ¿Qué ocurre con ese 10%? No escucho nada, solo la lluvia que cae. Hasta el momento, nada del 10%. ¿Por qué? Porque Chile está negociando calladamente para mantener el TLC tal como está. Vamos a un break y volvemos con más en 569, el podcast. Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, anunciaba querellas contra José Antonio Kast y su andanada de bots en redes sociales que la atacan permanentemente, en particular haciendo correr el rumor que Matei tiene problemas mentales, posiblemente demencia senil. Pero Matei desistió en seguir la querella contra José Antonio Kast, el Partido Republicano y los bots de Kast. Evelyn Matei se encontraba acompañada de un importante senador de Chile Vamos mientras hacía este anuncio. En los últimos días he fijado una posición crítica respecto del mal uso de las redes sociales en el contexto de una campaña presidencial. Quiero reiterar mi condena a este tipo de prácticas. No todo vale en política. Estoy aquí con el senador Francisco Chaguán y hemos acordado suspender la interposición de esta denuncia, con lo cual espero que se ponga el foco en la cuestión de fondo, que es impedir que esta práctica que afecta a la convivencia democrática se siga propagando. Hago un emplazamiento a todos los candidatos presidenciales a no utilizar las redes sociales para denostar a los adversarios, deteriorando nuestra democracia. Hemos suspendido esta acción condicionada a que se ponga término a este tipo de conducta. Vamos a ganar en la cancha, que no decidan los bots, que decidan los chilenos. ¿Por qué Matei baja la querella? La razón es más que clara. La decisión de bajar la querella penal, según periodistas cercanos a Chile Vamos, hubo presión de grupos empresariales que comunicaron al comando que están en desacuerdo y molestos. Además, porque los comités de senadores, léase Francisco Chaguán, y en las directivas de RN y la UDI había división sobre la estrategia legal contra Kast al judicializar el caso. Por eso que Francisco Chaguán acompañó a Matei en el anuncio. Es decir, la derecha empresarial y los financistas dieron el golpe en la mesa tras la bajada de la querella por parte de Matei. El que sí apareció golpeando en redes sociales y según explicaba el diario electrónico El Mostrador fue José Antonio Kast. Y cito a lo que publicó El Mostrador. Solo 20 minutos después del anuncio de la suspensión condicionada de la querella, arribó a las redes sociales lo que se interpretó como una respuesta del Partido Republicano y su aparato de propaganda al anuncio de bajada de querella de Matei. En una de las cuentas de la campaña de Kast apareció el germano Kast con guantes de boxeo golpeando un punching ball. En un gimnasio vestido de negro se exhibía al candidato, cita El Mostrador, presentando un programa para la tercera edad y al final el video afirmaba «Y nosotros no paramos», tras lo cual golpeaba un saco de arena para entrenamiento. Ahora, ¿cómo funcionan los bots de los republicanos del germano José Antonio Kast? El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, se lo explicó a Tele 13 Radio. Pero con la misma honestidad, la misma transparencia y sin ingenuidad, uno también tiene que reconocer de que
esos bots, al menos esas cuentas apoyan al Partido Republicano. Porque uno ve la historia de publicaciones para atrás y junto con atacar a otros candidatos apoya permanentemente a republicanos y a la candidatura de José Antonio Kast. De hecho, nosotros tenemos pantallazos de algunas de esas cuentas que dicen un día en la noche, mañana en la mañana se vienen cositas, y al día siguiente aparece el Partido Republicano haciendo anuncios. Ya, o sea, usted no descarta que haya un link. Entonces uno asume por esas cosas que las tenemos impresas y que ni se molesten en borrarlas porque ya las tenemos todas, en que al menos muchas de esas cuentas manejan información de el timing de anuncios de algunas medidas. Así es. Un ejército bien entrenado que trabaja de forma sincronizada, muy al estilo de la cultura germana, pero con aires chilenses. Las encuestas ya hablan y los debates ya ocurren. Las encuestas hablan de Janet Jara y de José Antonio Kast en la punta. Evelyn Matei en tercer lugar. Un detalle. El germano Kast lleva 4 años ininterrumpido en campaña, viajando, organizando, creando una aceitada red política y comunicacional que da frutos, ya que lo pone al frente de todos los demás germanos de la derecha, Johannes Kaiser y la germana Matei. Iremos dando cobertura según nuestra forma de reportar, tal como se va dando la campaña aquí en el podcast. Así llegamos al final de Más 569 el podcast. Soy Jorge Garretón, tal como escuchas. Estamos en YouTube o Spotify. Te invito a darle like, comentar, suscribirte y compartir el podcast para que este proyecto de prensa política de opinión siga creciendo. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast, también a diario, en TikTok, donde publicamos un corto con la nota más relevante del día. Visítalo como Más 569 Podcast. Buen fin de semana, nos vemos el día lunes con el episodio 48. Así llegamos al final de esta edición de Más 569 el podcast. Producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.